pues yo soy Noah. Yo Nidia. Y estáis viendo Rose Debbie. Otra vuelta. Esta voz, si se escucha raro desde la cámara, ¿vale? Hay mucha alergia aquí y lo está viviendo, sintiendo. lo está respirando con todo su ser. Hay que ser apasionados en Claro esta que vida. sí. Los saludos. Un saludo a Cristian Suárez, Jim Thor, Daddy Caro, Gel Black, Dante Inferno. Draymore06. ¡Hola! Recordad que son 6 saludos por episodio. Podéis seguir dejando abajo y nosotras seguiremos diciendo. Ya la tercera parte del examen tuning. Empiezan las batallas. Volvemos a tener HDMI, así que podemos volver a mirar hacia allá. Me encanta como dice Orca. Como en Eurovisión. ¡Fuego! ¡Luz! ¡Fuego! ¡Destrucción! El mundo puede ser una ruina, no lo podemos permitir. Éramos muy fan de esa canción. Me ponía a saltar por los sillones haciendo que era Goku de pequeña. Además, es una de mis partes favoritas de Dragon Ball. Dragon Ball Z. Exacto. Aquí nosotros viendo Boruto y hablando de Dragon Ball ¿Sabes? Z, ¿sabes? Venga. Porque esto ya lo hemos visto. Haz así. Haz así. Vale, una, El caracol. dos, una, dos, el caracol. Había otro. ¿Cuál? ¿Qué hacías? Era el caracol, El pavo real. y tenías Yo otro. hago este, mirad. Haz lo que quieras, o choque o no. Ah, Tiburón. Ahora en los comentarios, ¿no habéis visto al principio? Es muy importante los saludos de manos, joder. Lo volvemos a poner. sí. Esto no va para mí. Para editar, chavales. Se me había olvidado Mónica ya. Ay, los impulsos. ¡Ay, el remordimiento! Pues que tiene que pesarle mucho el remordimiento de Dios mío, estoy haciendo trampa. Pues que no lo hagas, joder. Ya, pero es que mira, también se siente orgulloso porque lo han conseguido, pero... ¡Ah, no! Ya, la verdad es que es un dilema muy grave porque sin el chisme sí que no lo hubiera conseguido, pero también estaba condicionado por lo de los 1000 de su padre y también estaba condicionado por el tengo una trampa en el brazo que me puede ayudar. Y no pienso en otro método. Ahora le han reforzado algo que ha hecho mal. Y ahora cree que depende del cachivache ese. Comienza el torneo. Uf, no sé por qué me ha venido el del tercer Hokage poniendo, no sé, qué curioso. Ah, sí, es que también hizo algo así. Estaba gala. Combates. Empiezan los combates. Con combates, no con palos, combates. Lo veo que deben ser curiosos. Qué mal está. Sí, sé que es con M y no con N, pero... Perdonadla, o sea, es que ella es así. ¡Ole! ¡El El de chicle! la- ¿no? Vamos a ver esta pelea. Por Dios, Boruto da de su merecido, pero de una buena... O sea, Hoy pero no bien. tengo chicle. Se lo ha tragado. ¿Cómo? Yo tampoco lo he entendido. Ah, es que está masticando. Ah, que lo ha cortado. ¡Oh, lo que le ha dicho! ¡Para tú! Era obvio. Hombre, no tenía por qué explotar así. El morado atrapa. Eso no era ¿Has morado. visto a Lee? Sí. Es súper gracioso. ¡Mi pelo! ¡La permanente! A lo mejor es que había saliva. Oye, qué colorido, ¿eh? Ya ves. Este sabe, Sí, sabe. este sabe, sí. ¡Ah! Vamos, tú estás de la parra, chaval. Sí. Ahí, sin que le ha dado, pero bien. Eso es que ha ido bajando el nivel poco a poco, ¿eh? Uy, pues eso quiere decir mucho del nivel ninja actual, ¿eh? Ya. O sea, debe de estar bastante mal. Guau, eso es un peligro de todos modos, ¿eh? Tararara. Hombre, el chicle explosivo, pues sí. Imagínate si hiciera chicles invisibles. ¡Uy, ya ves! Sería un campo de minas invisible. Es verdad, porque no los hace con goma de mascar de esta que se... La goma de mascar sin color es blanca.
Es verdad. Un nuevo invento ninja. Exacto, eso sí tiene más sentido. ¡No! ¡Ay, no, my Aldo! Boruto! ¡Aldo, Boruto! ¡Has estado entrenando un montón! Con Sasuke. Y aquí está la escena de la peli. ¿Por qué? Boruto. Si podía haberlo hecho él como le enseñó Sasuke. ¡Bum! Es que podría haber hecho lo que le enseñó Sasuke. Sí, aquí lo podía haber utilizado. Ah, por favor. Por favor. Mira, estamos viendo la parte de... Sí, de dentro de los bastidores. Sí. Es que no es normal. A ver, si le ha dado chakra a lo mejor, pero... Ah. Ay, qué mona, pero... Ah. A ver, de verdad, ni siquiera los Kages ven nada raro en que el Shuriken haya hecho ese movimiento. ¡Vamos, vamos, Shikadai! Venga, ¡Yo estoy contigo! Eso Sí, es verdad, y además nos conocisteis en buenos términos. Ajá. Admití, pero me vale, sí. ¡Bravo! Bravo, ya está. Que no se acuerda, pero si intentaste matarles. Ya está. ¡Ay, por Dios! ¿Como tú? Tú no te acuerdas de tu examen, ¿verdad? Me recuerda muchísimo. O sea, la chica me recuerda a Temari. No lo habrán hecho aposta, ¿verdad? Ay, Dios mío, la de la arena, es verdad. Sí. Qué majo. Bueno, la verdad, tengo que decir que tiene más iniciativa que su Sí, padre. Shikai tiene antaño, más iniciativa. Shikai es más despierto en ese Sí, sentido. Es que es una buena mezcla de Shikamaru y Temari. ¿Y si la chica usa la música para los tempos? Ay, qué bueno eso. Que tenga algo que ver con la música. Exacto, que se ¿Y mueva con las con el ondas? tempo de canción. Es que tiene este combate es muy interesante, si te digo Sí. la verdad, porque Shikadai tiene mucha capacidad de deducción. A mí me tiene súper enganchada, ¿eh? ¡Oh, me ha devuelto! ¡Dios! Pero es que lo predice. Tiene que estar relacionado con los cascos. Ah, pero... Temari. Temari es de pueblo. Temari, por Dios. Sí. Es verdad, Shikadai está demasiado metido, o sea, piensa un poco, hay algo que no cuadra. ¡Wow! Ay, que tienes el pelo largo. Ah, eso es como cuando te recoges una ¿Qué coleta. pasa con su pelo? Yo cuando estoy muy concentrada ¡No! en la madre que la... Vale, tengo que decir que sí se parece mucho. Es algo del sonido. Sí, es algo del sonido. Iba a decir, se parece mucho a Temari, pero ha sido sonido. No, no es fútbol. No, no. Que no, que no, que no es aire, que no. Vale, Sí que es esto sonido. demasiado guay. ¡Me encanta! ¡Qué bueno! Es por las vibraciones. Sí, sí. ¿Sabes los movimientos que hace por las Sí, vibraciones? es como un murciélago. Sí. Es verdad, ¿qué ha pasado? A lo mejor por utilizar su ataque, que se quede como un poco... Sí, que le... Uf, por Dios, de cara. No me lo creo. No me lo creo. ¿Va a perder? Claro, se han quedado restos. Ya se le ha ocurrido algo. Tiene un plan. El escenario se limpia antes de Sí. otro combate, señores. Ahí está. Sí. ¡Guau! ¡Qué Es una bueno! pasada.
Es una pasada esta chica, me gusta Qué mucho. bueno. Soy muy fan de esta mujer. Yo también. A ver, ¿por qué las chicas de la arena son tan guays? Pregunta. Fua. Que me está haciendo daño también el sonido. Es que es el sonido chirriante este. Nosotras ponemos el volumen más bajito para que nos escuchéis bien, pero vosotros lo escucháis más alto porque está detrás. Entonces nosotras no las escuchamos hablar apenas. Claro. Pero el sonido para vosotros está bien en la edición y es lo que cuenta. ¡Ay, qué bueno! ¡Vámonos! Es que Shikadai es genial. Claro, por eso ha utilizado el sonido de las explosiones, así ya nos ha dado cuenta. ¡Qué bueno! Muy buena estrategia, chaval. Bravo. Habría molado que se hubieran vuelto a alargar en este. ¿Por qué no ha subido la chica el brazo cuando le ha hecho eso con la sombra? ¿Qué? Uy, salada. Qué pena que ya lo hayamos visto en la peli. Oye, qué buena la pelea de Shikadai. Me Ha sido encantado. muy buena. Me habría molado que la alargaran más, fíjate. Lo están haciendo muy rápido. Yo quería verlo con más detalle, Sí. como las peleas estas que hacían en 1 o 2 capítulos de manera individual. Se van a cargar a todos los de las nubes, Los de la nube. Este me recuerda a uno, además de Naruto. El que tenía el pelo también largo y que estaba con el malo. con ¡Uno! El padre de Mitsuki. 2, 3. ¡Pum! Y ya estaría. ¡Hala! Otra cosa. ¡Me he quedado! Bravo, chicas, bravo. Me encanta, me encanta, me encanta, Sarada. No puedo ver ella. Además es que ha sido en 3 segundos. Sí, pero sí que la tengo inútil. Sí. ¡Brava! Ya. Faraona. Mastodonte. Épica. Crack. Uy, uy. Inojin, me encanta este personaje. A ver cómo se le da. Me he enamorado mucho de los personajes, de esta Sí, generación. pero temo un poco por Inojin, que ese tío la máscara no la... Luego dices de Temari. Que ella también es una verdulera, que tiene una floristería, vamos a ver. Ay, Dios mío. Ese no habla. Qué mal rollo me da. Es como los Ambu. Que me da que Ay, Inojin sí, va a perder. creo que va a perder. Inojin, estás demasiado... ¿Confiado? Sí. Está demasiado confiado. Está muy confiado. Estaba a otro nivel este. Sí. Él era más profesional que Inojin. Inojin se veía que, pues, que es un niño todavía. Bueno, lo de cacerolas no le va, ¿sabes? ¡Machácale, por favor! Por Dios. ¡Y se lo explica! A mí eso que se ¿Algo suena un parecido? poquito. Sí. Ha sido una de... Me has tocado. Te vas a enterar. No se pondrá en modo sabio, ¿verdad? Y de repente... Funeral. Sí, ha sido una de... Me has tocado. Oye, se ha dado cuenta. ¡Claro! Es que iba a utilizar el modo sabio. Que si no suspendes, que ya le pasó a Naruto. Sí. Que no se ha curado la herida. Que no te asustes, ya no tiene herida. Ay, joder, eso se asusta, ¿eh? Sí. Eso asusta a cualquiera. ¡Canasta! ¡Chau, chau! ¡Triple! ¡Máquina! ¡Vámonos! ¡Vamos, chau, chau! El grupo de Boruto ha pasado todos. ¡Todos! Me ha encantado. Espera. ¡Yay! Me encanta. Ya sé quién es. No pasa. Es Shinky. No pasa, pero para nada. ¡Es fuerte! Dice... Uy, qué va... Todos deberíamos tener la autoestima de Chou Chou. Sí. Me encanta. Ay, Shinky, eres genial. Das todo el mal No rollo. sabes contenerte, tú no viste a tu padre. Ya El te señor digo. se contenía.
¡Buah! Tengo ganas. ¡Buah! Yo también estoy emocionada. Estoy emocionada. ¡Ay, no! ¡No! ¿Por qué? Estábamos muy metidas en esto, ¿no? ¡Qué rápido se acaba lo bueno! Porque han sido los combates como muy rápidos, pero la verdad que también han sido muy fluidos. ¿Y no te has dado cuenta? Eso que hemos tenido uno de 3 segundos contados, ¿eh? Este capítulo me ha encantado. Sí que es cierto lo que hemos dicho de que me hubiese gustado que se hubiesen explayado mucho más en los combates. El de Shikadai y el de la chica Ha sido genial, o la sea... caña. Lo pregunto porque de verdad tengo curiosidad. El creador tiene algo con la arena, ¿verdad? Porque crea unos personajes maravillosos, ¿sabes? Le encanta la A arena. ver qué pasa. Mendoxe. ¡Ah! Es verdad que van a pelear ellos. Oye, es dos. verdad. Quiero ver esa pelea también. Espérate. ¿Pero y Shinki y Choucho? Pues, digo yo que... Espérate, entonces eso no va a durar nada. ¡No me hagáis eso! Vale. ¿Qué ha pasado? Choji. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué Chouji estaba así? ¡Ay, ¡Ay, Dios mío! ¿Qué ha pasado? Vale, Que sea ya la semana que viene, que sea ya la semana que viene, que sea ya Ya la semana que ves. viene. Tienen unas habilidades muy buenas para poner a prueba la una contra la otra. Lo que pasa es que si lo miras en plan Diana, pues Choucho se hace cada vez más grande y es más fácil darla. Ahora mismo, llegado a este punto, me está gustando mucho cómo están evolucionando, me están encantando cada uno de ellos y los nuevos personajes que están introduciendo y el poder que tienen. Está dejando ver que Boruto todavía tiene mucho que ofrecer y además algo que han dejado caer muy bien esta vez, que nunca lo han dejado caer bien. Lo hemos intuido, lo hemos hablado alguna vez. Ahora mismo el mundo ninja debe de estar bastante mal a nivel de fuerza. Han llevado equipos tan débiles como los que por poco se tropiezan contra Inoshikacho. O sea, ese equipo tiene que ser elegido por su sensei, o sea, su sensei tiene que decir, este equipo está preparado para... Si ese sensei, que puede ser Jonin, ha dicho que ese equipo que ha sido tan malo está preparado, es que ese Jonin o Chunin o el nivel que sea no es muy bueno como ninja. Y eso Exacto. significa que en esa aldea no hay ninjas lo suficientemente cualificados para ejercer el trabajo. Una polémica que ya salió en el capítulo anterior, lo han explicado súper bien a través de Shinki, porque lo ha dicho tal cual, el examen Chunin ya no es lo que era. Eso significa que él ha visto más exámenes gracias a su padre y que el nivel ha ido decayendo poco a poco y que cada vez los equipos que se iban presentando iban siendo más débiles. Y eso nos muestra ahora mismo cuál es el poder militar o el poder ninja, digamos, de todo el país. ¿Cómo No está el todo el mundo? país, de todo el mundo. Ahora mismo entiendo por qué va el camino hacia el que va. Ha sido todo por hoy. Si os ha gustado, dejad un like. Si queréis ver más de nuestro contenido, suscribíos. Recordad que en la sección de comentarios está a vuestra entera disposición y que abajo tenéis nuestras redes sociales por si nos queréis seguir. Compartid el vídeo con quien os dé la gana y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!